6:08 de este sábado 5. Un saludo a Héctor Gurbit, que nos está escuchando y vota por Orcas. A Juan Maldonado, que también vota por Orcas. Así que se está emparejando un poquito más la votación. Les recordamos a los oyentes que las bandas que participan de la fecha del día de hoy en el Mundial son Orcas versus Hermética. Así que está bastante peleado en el día de hoy. Estamos transmitiendo en estos momentos vía Facebook, Instagram. En el Instagram estamos como @LTSN Radio y en Facebook como Las Tardes Son Nuestras. Llegó el momento de desentramar un poquito esos relatos que nos cuentan, como decíamos al principio del programa, de chicos, de no tan chicos, de viejos, de grandes. Los dejo acá en la voz del compañero Lautaro Suárez, que hoy nos iba a hablar del trabajo, me dijo. Exactamente. Primero vamos con lo básico principal, que es importante, las fuentes, ¿sí? Por favor. A ver. Tomé esta información de Diana Uribe, que es una historiadora que personalmente yo aprecio mucho, porque es una historiadora que también hace radio. Es colombiana, lo hace en la radio Caracol y tiene una página web para quien quiera, que se llama La Casa de la Historia. Y también saqué de Christian Schack, en las máximas de Patotec, el libro de la sabiduría egipcia. Después vamos a ver por qué tomé algo sobre Egipto antiguo, pero vamos de a poco, ¿sí? Vamos introduciéndonos primero con la cuestión etimológica. ¿De dónde viene la palabra trabajo? ¿Se te ocurre de dónde puede venir? Sí, pero no lo puedo decir en el horario. O sea, ese es el tema. Se me ocurre algo, pero dejémoslo ahí. Bueno, en sí viene de una palabra latina, en particular de un verbo, que es tripaliare, que viene de otra palabra que es el tripalium. El tripalium es un... A mí me suena medicamentos. No, escuchame, es peor. El tripalium, ¿sí? Viene a ser una herramienta que es parecida a una especie de cepo, con 3 puntas, ¿sí? Que con 3 puntas o pies, digamos, que se usaba inicialmente para sujetar bueyes o caballos y que después se empieza a usar para sujetar esclavos y azotarlos. Y tripaliare es la acción de pegar el látigo, y de ahí viene la palabra trabajo. Entonces podemos entender que de alguna manera el trabajo está asociado a la pena, al sufrimiento y a la tortura y al sacrificio también, ¿no? Te juro, me asusté cuando dijiste el tema de ganado, todo eso, dijo, es para sujetar cornudos o alguna cosa por el estilo, puede llegar a ser. Pero no, va por ahí, por el lado de que te cagan a bife prácticamente. Bueno, y laborar o laboral viene del griego ladeus, que es en realidad la acción de temblar bajo un peso muy grande. Se te fue un celupite. Básicamente. Por así decirlo. Básicamente. Entonces, bueno, empecemos por algo... O sea, usted lo explica de forma científica, yo lo hago de forma coloquial. Mirá, durante la mayor parte de la historia de la civilización humana, el trabajo fue considerado una actividad bastante despreciable. Y lo podemos ver, pero lo podemos ver, es muy distinto igual como era antes. Lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, que es un libro de la tradición para varias religiones, no solamente para la cristiana, en la que de repente, bueno, cuando Jehová expulsa a Adán y Eva, le dice a Adán que va a tener que pagar con el sudor de su frente. O sea, el trabajo ya de entrada es un castigo. Pero bueno, lo interesante tal vez es que para ser realizado todo tipo de trabajo siempre va a requerir de una serie de esfuerzos físicos y de conocimientos. Y por más simple que sea esa tarea de realizar, siempre va a necesitar de la cooperación. O sea, no solamente banca el esfuerzo individual esto, sino que también va a ser el esfuerzo de una comunidad. Requiere la cooperación y la ayuda. Porque si estamos hablando de conocimientos que se empiezan a acumular y que empiezan a funcionar de alguna manera, es necesario esto. Ahora, lo interesante es que como el trabajo está tan atado a la técnica, a medida que la técnica va a empezar a desarrollarse en los distintos periodos de la humanidad, esto va a transformar radicalmente al trabajo, generando ¿qué? Divisiones. Y esas divisiones se van a ver reflejadas en divisiones sociales. El primer, digamos, gran pasaje de las divisiones es cuando aparece la agricultura y el fuego, si se quiere. Que se empiezan a generar entonces dos grandes vertientes, los que de alguna manera se quedan en el centro urbano, ya sea por la agricultura, por el manejo del fuego, metales o de distintas cosas, que después va a ir sucediendo más adelante, y los que salen a cazar. Esto va a empezar a generar una división. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Me salió así, me surgió de la nada la pregunta, ¿eh? Sí. ¿Me sabe responder usted cuál fue el primer trabajo que existió? Y es que realmente no sé si tendríamos una fuente específica para ponerlo, pero si ¿Yo puedo agregar decís, uno? Sí. ¿La prostitución?
No, te diría que hay trabajos más antiguos que tienen que ver con la cuestión de la subsistencia, de la alimentación. O sea, la recolección, se podría decir que era al principio en el Paleolítico, bueno, al principio, pero bueno, en los albores de la humanidad, en el Paleolítico, que estaba la cuestión de la recolección de la carroña. De ahí de a poco se empiezan a generar distintas técnicas, porque como te decía, el trabajo está asociado a la técnica de rastreo también. O sea, el recolector de basura sería el trabajo más antiguo. En algún sentido, si lo querés. Desde una percepción, porque la verdad que es muy difícil decir cuál fue el primer trabajo. No tenemos las fuentes históricas, físicas, naturales o escritas tampoco. Así pensando en o sea, de forma bastante por arriba, sería como el primer trabajo. Y de alguna manera, sí. Ahora, lo interesante es que, bueno, que el trabajo asalariado va a ser algo que va a venir mucho después y que va a ser de alguna manera lo que le va a dar cierta dignidad al trabajo. Porque antes de eso es algo absolutamente indigno. Es más, hasta los griegos plantean que el ocio es la cualidad propia del humano libre y que el trabajo es todo lo contrario. Vamos a Grecia. Sí, bueno, en realidad los griegos son los que de alguna forma terminan de pulir el sistema esclavista que toman de Egipto. Y en ese pulimento se generan dos nociones, por un lado, ¿no? La de la ciudadanía libre, que necesitaba sostenerse, con la de la propiedad servil, que era un ser que era simplemente una herramienta. Tal vez hubo otros tipos de esclavitud que eran más impuras. ¿En qué se refiere con impuras? Que eran temporales, eran por una cuestión de pagar deudas, como sucedía en China. Entonces uno era esclavo durante un periodo de tiempo hasta que pagaba esa deuda. Los griegos, junto con los egipcios y toda esa tradición, es permanente. Ahora, vamos con algo interesante. La primera huelga de toda la humanidad, la primera que se tiene registro, ¿dónde te imaginas que fue? A ver, tirame una pista. Bueno, de ahí donde venía la fuente, en Egipto. Fue en Egipto en el 1165 a.C., ¿sí? Y esto está registrado, o sea, esto está registrado en un documento que se llama el Papiro de la Huelga del Reinado de Ramsés III, que está en este momento en el Museo de Turín, en Italia. Mirá vos, a Ramsés le presentan eso, se te llenó el culo. Ramsés III, ojo, porque el conocido es Ramsés II. Este viene un poco después. Este guachín viene. Básicamente. ¿Cómo sucede esto? Sucede en lo que vendría a ser Deir el Medina, que es el lugar donde se está construyendo la tumba del faraón. Y como se está construyendo la tumba del faraón, y es algo bastante importante, no solamente se usan esclavos, sino que también se usan los artesanos y los escribas que ya existían ahí en esa ciudad, ¿sí? Cayeron todos en la volteada. Básicamente. Ahora, lo interesante es que cómo funcionaba esto. El salario, digamos, se generaba como una especie de salario, por decirlo de esta manera, porque se les daba un intercambio de algo, si bien no era dinero. Una cabrita. Era así, o sea, el salario de un día del trabajador promedio eran 10 hogazas de pan, una medida de cerveza, importante la cerveza, que nunca falte, por favor, y el de un artesano de mayor categoría podía llegar a alcanzar hasta los 500 hogazas de pan, imagínate todo lo de cerveza, y que digamos tenía derecho a intercambiarlo por otros tipos de posesiones, ¿sí? Mira. Pero bien, lo que sucede, ¿sí? O lo que aparece en este papiro de la huelga, que es redactado por el escriba, lo voy a tener que leer el nombre Amenajet, ¿sí? Que digamos... Tiene nombre de garca igual. Te digo, guarda con el escribano Amenajet. Bueno, el escribano Amenajet, o sea, ¿por qué se va todo esto? Porque parece que hay un episodio de un retraso en esta paga. Una paga media distraída, donde el templo de Tutmosis III, que es el que está ahí, está acumulando, digamos, los recursos. Entonces, ¿qué aparece en este papiro? Se puso la gorra. El año 29, segundo mes de la segunda estación, esto aparece en el papiro. Día 10, este día el bando cruzó los 5 muros de la necrópolis gritando «tenemos hambre» y se sentaron a espaldas del templo de Tutmosis III en el límite de los campos cultivados. Entonces, se van a cagar a palo. Bueno, pero esta es la primera vez que se tiene un registro en la historia de que los esclavos, los artesanos, todos aquellos que estaban trabajando en la construcción de la tumba del faraón, deciden dejar de trabajar, conglomerarse enfrente del templo y quedarse ahí hasta que la situación se resuelva, pidiendo por comida. Una especie del 2001 de acá. Ponele más o menos algo así. Ponerlo en la historia, faltaron los caballos, faltó la montada, pero estaba por ahí la cuestión. Bueno, cuestión que llegan y se instalan ahí frente al templo de Tutmosis III, y empiezan a pedir por comida.
no les dan pelota, entonces al siguiente día vuelven a conglomerarse ahí, o sea, es una huelga que perdura, no es que es un día, sino que dura un tiempo. Y, igual no es como la huelga de acá, ahora ya es como acampás, ¿viste? Pará, ahí porque se como... fue más todavía de la mano. A partir del segundo, en el segundo y el tercer día se da un hecho importante, que es que invaden el recinto sagrado que rodea el templo funerario, el Ramseum. Arrancó saqueo. Básicamente, lo cual va a provocar la huida del destacamento de guardias que hay ahí de los capataces, porque no se pueden enfrentar a la multitud. Y no, si eran en Egipto eran 4 guardias para vigilar 500 negros. ¿Sabés lo que se te vienen los 500? ¿Sabés? Bueno, Todo. y esto está escrito dentro de los reclamos que tienen los artesanos. Está escrito: hemos llegado a este lugar por causa del hambre y de la sed, por falta de ropa, de pescado y de hortalizas. Escríbanle al faraón, nuestro buen señor, escríbanle al visir, nuestro superior. Háganlo para que podamos vivir. Bastante educado igual, te digo. Sí, bastante educadito. Sí. Al buen señor. Acá es como escribirle al forro de tu jefe, que te putean en arameo y no ganas. Pero acá por lo menos, díganme ustedes si sufrió el efecto deseado o no. Bueno, pero también había una cuestión, digamos, con un delegado, por así decirlo, un representante del faraón que se estaba acaparando, digamos. La boca. Ponele. Entonces también aparece escrito en este papiro, ya para el cuarto día, que dicen: no nos iremos, digan a sus superiores cuando estén con sus acompañantes que ciertamente no hemos cruzado los muros a causa solamente del hambre, sino que tenemos que hacer una acusación importante porque ciertamente se están cometiendo crímenes en este lugar en nombre del faraón. O sea, ya hay toda una especie de conciencia de clase, si lo vamos gestándose, ¿no? Si lo empezamos a ver. ¿Por qué? Porque empieza también a suceder que el mismo capitán de la guardia, que ahora no tengo el nombre, lo tengo por acá, a ver, Mentumosis, ¿sí?, se reúne con, digamos, las cabecillas de esta revuelta. Con la CGT. Básicamente, y les dice que se pone a su disposición. Yo lo pongo en el contexto de lo que vendría a ser ahora. Pero dice que se pone a su disposición y que va a marchar con ellos. O sea, los mismos capataces que también están en la misma situación se terminan uniendo con los huelguistas. Una onda de lía. Ponele. Más o menos. Ponele. Pero bueno, es interesante porque, de entrada, todo lo que tiene que ver con el trabajo va a estar atravesado por esto de las clases, que se va a dar a través de la especialización y la división. O sea, el mismo trabajo va a generar de alguna manera, parafraseando a Marx, la semilla de su propia destrucción. En ese sentido. O por lo menos los palos que se va a generar en la rueda lo va a generar la misma división del trabajo, el mismo sistema lo va a hacer. Incluso antes de que lleguemos a la modernidad. Entonces, sigamos avanzando. Como te decía, en la antigüedad estaba muy puesto, digamos, por lo menos en lo que es Occidente, muy instalado, perdón, el sistema esclavista. Sí. ¿Sí? Que tiene 3 ciclos, por así decirlo: el ciclo ateniense, el ciclo macedonio y el ciclo romano, que van a ser los que van a estructurar cómo va a ser la cuestión de la esclavitud. Pensé que eran otros 3. ¿Qué pensaste? Búsqueda, persecución y captura. Te juro, yo pensé que eran en ese grado. En alguna medida se manejan así. Claro, que por eso, no, pensé que eran... Bueno, en serio. pero hay algo interesante, siguiendo con lo etimológico, Por es favor. en Roma cuando aparece por primera vez la mención de la palabra proletari. ¿Qué es la palabra proletari? Es una distinción específica para denotar a un sector de la clase del populus, o sea, del pueblo, que son solamente los que disponen de su prole. De ahí viene la palabra proletario. No tienen nada más que su descendencia. Mirá. No tienen tierras, no tienen bienes materiales, no tienen ningún oficio, solamente tienen a sus hijos. Hijos e hijas. Es decir, que no tienen capital. Básicamente, pero en esa época los hijos eran considerados una propiedad. Entonces, de alguna manera entran como. Pero bueno, un poco más adelante, pequeño dato interesante, algo que proponían los griegos, que se propone en la época de Aristóteles. Viste que los griegos son los que de alguna manera instalan las bases de lo que vendría a ser el Estado moderno, al hablar, digamos, de las polis y cómo se estructuran y lo que es esa democracia que plantea un gobierno de todos, entre comillas, porque son solamente los que son ciudadanos. Muy interesante porque una de las propuestas que se hace es la de tener esclavos públicos, esclavos que sean de todos.
O sea, se compartían por lo menos. Básicamente, ¿no? O sea, eso en tiempos de Aristóteles. O sea, para que veamos también que la tradición europea tiene mucho de esto y de lo que nosotros mamamos. Porque particularmente Argentina es un pedazo de Europa en América. Ahora en la actualidad le pedí, no sé, a un amigo que te preste un billete de 5 pesos, no le doy pesos pues ya no sirve, pero le pedí que te preste 5 pesos, antes le pedí a Che, me prestaron un esclavo. Se podría decir así, más o menos. Básicamente. Básicamente. Pero bueno, si avanzamos un poco más en el tiempo, en la Edad Media es donde se va a empezar a dar una transformación importante. En la Edad Media es donde las relaciones van a cambiar, donde ya la cuestión del modo de producción no va a ser el esclavista, sino que va a ser el modo de producción servil, que es una reacomodación, si se quiere, del sistema esclavista, por un lado, que es el que viene del ciclo romano, de todo el imperio romano, y de los grandes enemigos, por otro lado, de los romanos, que son los bárbaros, los germánicos específicamente, que tienen modos de producción tal vez menos organizados, más dilatados, más flexibles, por así decirlo, y se van a mezclar y se van a recombinar, y así es como vamos a tener el feudalismo. El feudalismo es esto de que, bueno, de alguna manera el siervo está atado a la tierra y que si bien produce para el señor, después genera un excedente que es para sí. Pero bueno, después vamos a ver hasta qué punto ese excedente es para sí, porque después tiene que dedicar su vida a pagar las cosas que el clero le pide, entonces tampoco hay mucho espacio. Pero lo interesante es que se empieza a generar en medio de esta brecha, que tenemos el clero por un lado, los señores feudales, los siervos, va a haber como un tercer grupo que va a quedar como medio ahí en el aire, que van a ser los artesanos y los comerciantes, ¿sí? Que con el incremento del comercio, las rutas comerciales, la especialización también que se va a generar en el trabajo, digamos, ya avanzada la Edad Media, va a ser necesario, para poder ser un artesano o un comerciante en algunos lugares de Europa, específicamente en Francia, tener algún tipo de permiso para poder ejercer la profesión de artesano o de comerciante, ¿sí? Dado, digamos, por el clero y el señor feudal. Entonces, lo que esto va a empezar a generar es que se empiecen a agrupar los distintos artesanos, los distintos comerciantes en gremios, para poder, digamos, hacerse valer ya no individualmente, sino en grupo. Y esto va a ser como un parteaguas, que si bien ya existía en la época romana una agrupación, digamos, del pueblo, de los trabajadores, por así decirlo, del populus de los proletarios, de los más bajos, para protegerse y que habían generado sus propios tribunales de justicia, o sea, algo bastante interesante, hasta habían generado sus propios templos. Los sindicatos de ahora. Básicamente, pero la fuerza de cómo, o la forma, mejor dicho, porque esa fuerza ya venía de antes de la antigüedad, pero la forma que se va a tomar, tiene que ver más que ver con la Edad Media, con estos gremios que se van a generar. Que en sí, al principio, ¿sí? Los gremios tratan de tener como una protección frente, digamos, a abusos de, digamos, gente de mayor poder, el clero, el señor feudal o el monarca, porque ya estamos empezando en una etapa más tardía de la Edad Media. Entonces, esta forma de protegerse lo que va a generar es un reglamento, un estatuto, por así decirlo, en el cual se miden las actividades que van a tener estos gremios, ¿sí? Que no solamente eran hacia afuera, sino hacia adentro. Porque de repente es acá cuando aparecen estas mecánicas en las que de repente se ponen todos de acuerdo y no se puede vender tal producto a menos de tal precio, por ejemplo. O no se puede vender de tal hora a tal hora. O sea, tienen regulaciones incluso hacia adentro. Y estas regulaciones hacia adentro van a llegar a una jerarquización. Esta jerarquización va a tener como 3 estamentos hacia adentro del gremio, ¿no? Los maestros, los oficiales y los aprendices. Que al principio, como era una cuestión en la que cada uno fabricaba piezas únicas, no estaba tan delimitado. Pero a medida que va a ir, como decíamos, siendo más pujante las redes comerciales y teniendo más peso, esto va a empezar como a ser más dividido, ¿sí? Entonces, estos gremios van a lograr tener una personalidad jurídica, como decíamos, por una reglamentación otorgada por las autoridades municipales. Dicha personalidad jurídica, digamos, lo que va a hacer es obligar a respetar los estatutos y las licencias de algunos privilegiados. Entonces, los gremios más importantes que vamos a tener, más o menos, van a ser uno de los primeros, es el gremio de panaderos de Pontoise, en Francia, en 1162, y el de curtidores de Rouen, también en Francia, en el año siguiente, en 1163. ¿Sí? Estos van a ser como los gremios
más importantes por la actividad que van a nuclear. En sí, como decíamos, era muy rígido. Si vos querías ser un maestro, tenías que comprobarlo, tenías que tener, digamos, esta posibilidad de ser, ¿cómo decirlo? De tener, se medía por esto, para ser maestro tenías que lograr hacer una obra maestra. Algo que demostrara que vos tenías las cualidades como para ser un... Exactamente, como para ser un artesano de gran nivel. Acá en la mesa estamos jugadísimos. No, olvídate. No zafa ninguno acá. Olvídate. Yo sé hacer origami. El avioncito, después no me pida la grulla porque no tengo ni idea, pero el avioncito te lo sé hacer. Bueno, pero ¿qué es lo que tenían los maestros? Los maestros tenían, digamos, la facultad de votar estatutos, de elegir a procuradores y a los jefes del gremio. Por eso también es tan importante. Lo que sucede después es que se va a cambiar, ya no va a ser necesario la obra maestra, sino que va a ser un cargo hereditario. Lo cual va a eliminar esta cuestión de la capacidad personal. Que bueno, nosotros hoy lo llamaríamos meritocracia, pero bueno, hay algo interesante que hay que tener en cuenta en la historia, que todos los valores son provisorios. Todo es y se mide en función del contexto. La meritocracia en esa época tal vez era interesante porque se estaba cortando con una idea de monarquía. Hoy día no. Hoy día es nuestro yugo. Entonces, como decíamos, se va a empezar digamos, a generar un poco más tarde una industrialización que va a empezar a ser creciente, digamos, ya más cercano al siglo XVIII, XVII. Va a empezar de a poco, específicamente en Inglaterra, con los telares. Y esto va a generar, digamos, como ¿cómo decirlo? Una especie de temporalidad rara donde van a convivir tres sistemas productivos al mismo tiempo al inicio, que van a ser el taller artesanal, el taller manufacturero y el trabajo a domicilio. ¿Sí? Lo que va a generar la industrialización es que para romper estos sistemas va a generar una institución particular, que va a nuclear a todos los trabajadores, que va a ser la fábrica industrial. ¿Sí? Esta fábrica industrial va a romper este equilibrio, ¿sí? Y va a generar que queden, digamos, trabajadores por fuera. En sí lo que va a suceder acá es que los avances tecnológicos van a ser cada vez más rápidos y va a aparecer uno de los más importantes, que va a ser el ferrocarril, que va a permitir acortar las distancias. Y acá es cuando llegamos finalmente a nuestros pagos. Acá tenemos el ferrocarril que no funciona. Bueno, pero el ferrocarril cuando llega acá instalado por Inglaterra es lo que de alguna forma va a marcar el fin de la vida del gaucho. Que ojo, cuando uno se pone a ver el gaucho y después ves a los trabajadores que quedan afuera en Inglaterra, en Francia, tienen mucho que ver y son muy parecidos. Porque de alguna manera Argentina, desde que se consolida como nación, está como que tiene una relación de un cordón umbilical con Europa. Está muy conectado. La realidad social que se está viviendo es muy parecida. Se empiezan a enrejar los campos en Inglaterra, también lo mismo empieza a pasar acá. Entonces la vida de ese hombre libre, el gaucho, va a ser sustituida por las vías que llevan a Buenos Aires, las vías del ferrocarril. El campo va a empezar a ser un lugar en el cual se va a generar un nuevo sistema, que es este sistema, digamos, de la industrialización, ¿sí? El sistema industrial moderno, que es un sistema que particularmente tiene como dos grandes caras. Por un lado, un esplendor tremendo, pero por otro lado una exclusión muy fuerte. Una exclusión de toda esa gente que está en el campo trabajando para generar esa riqueza, que nunca la van a ver, que van a quedar afuera. En medio de todo esto, digamos, de esta inmensa riqueza que va a generar este modelo, estamos también en un momento que es el auge de Inglaterra. Inglaterra también está sufriendo lo mismo. Esto es algo muy interesante. Dickens habla de la extrema pobreza que se vive y de las condiciones de explotación. Los niños trabajaban porque de repente tenían manos más pequeñas que podían trabajar en algunos lugares. Bueno, y lo que terminaba haciendo era que cuando llegaban adultos estaban tan contaminados y tan enfermos que tenían una esperanza de vida menor de los 30 años. Ponele que llegaban adultos. Si llegaban, ¿no? Claramente. Generalmente se lo usaba mucho en la industria textil, porque las manos más pequeñas ayudaban más con el tema de los telares. Pero, digamos, la maquinaria industrial no contempla sino nada más que su propia riqueza, y es una gran rueda que lo que hace es que se va llevando puesto a todos aquellos que están generando esa riqueza. Eso es lo interesante, que acá de repente se va a empezar a cambiar un poco esa noción, porque es un mundo en el cual no existen los derechos del trabajador, en ningún sentido, no existe, no se ha pensado. Y es acá
en donde va a aparecer, digamos, este movimiento, que es el movimiento que va a dar origen al Día Internacional del Trabajador. Es una protesta a nivel mundial. Sí. O sea, es algo que no solamente pasa en Inglaterra, en Alemania, en Francia, también pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. Y la verdad que yo traje un pequeño texto acá que quería leer sobre ese tema, muy cortito, de Galeano, que se llama La Tarántula, que dice: ocurrió en Chicago en 1886. El 1 de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, 4 dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin prueba en un juicio mamarracho. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson y August Spice marcharon a la horca. El quinto condenado, Louis Lin, se había volado la cabeza en su celda. Cada 1 de mayo, el mundo entero los recuerda. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes le han dado la razón. Sin embargo, las empresas más exitosas siguen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obreros y miden la jornada del trabajo con aquellos relojes derretidos que pintó Salvador Dalí. Entonces, me gustaría seguir un poco más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Sí, estamos así medio que jugados. voy a cerrar con esto. Porque estamos en medio de un contexto muy particular en donde hay una reforma laboral. Que el mundial no te duerma, por favor, porque nos vas a cagar a todos. ¿Sí? No te da más que vamos fuera en primera ronda. Ojalá. ¿Sos un panelista de 678? Si me lo dice Macri, la verdad que mejor, porque para él todos somos panelistas de 678. Si no estás con él, viste, sos un panelista de 678. Entonces, como decía, 8 eran las horas para vivir, 8 eran las horas para trabajar y 8 eran las horas para dormir. La jornada laboral de 8 horas, costó estos muertos y nos puede llegar a costar más, porque estos son solo los muertos de un día. Y esta es una jornada laboral que se sigue peleando, que todavía no la hemos ganado del todo, porque para eso hay que asegurarse su continuidad y hoy peligra. Entonces, por esto también traía este tema. Simplemente es invitar a hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo en esta época de una modernidad tecnológica cada vez, o posmodernidad o transmodernidad tecnológica cada vez más fuerte, que dentro de poco va a demostrar que el trabajo no va a ser tan necesario, que la máquina va a poder reemplazarlo. Entonces, estamos frente a las causas mediatas del próximo modelo productivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dormir mirando la tele? ¿Vamos a salir a la calle? ¿O vamos a empezar a pensar otras formas de valorar el trabajo? Y eso fue todo, gente. Ahí está. Ahí entonces tenemos la columna detrás de